Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría y un enorme privilegio poder acompañarles en su tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por compartirlo con otras personas. ¿Sabe usted que cuando usted comparte estos devocionales con otras personas, de alguna manera está sembrando esperanza, está sembrando fe, estás compartiendo el evangelio? Y creo que debemos hacerlo con mucha presteza para poder bendecir a otras personas. Muchísimas gracias por concedernos este honor de estar con ustedes. El día de hoy vamos a meditar en el primer libro de los Reyes. Estamos anclados en el capítulo número 22, partiendo del versículo número 29 hasta el versículo número 40. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Giro inesperado, giro inesperado. Y es que en esta historia tan tremenda vamos a observar cómo el rey de Israel de alguna manera va a la guerra contra los sirios. Se está uniendo junto con el rey de Judá para enfrentar esta guerra, pero de repente al rey de Israel se le ocurre la tremenda idea de entrar en la batalla, pero con un disfraz puesto, disfrazándose en medio de la situación. Y sabe, creo que en esta historia de alguna forma nosotros podemos aprender algunas enseñanzas muy prácticas para nuestra vida personal, para nuestro matrimonio, incluso para nuestra familia. Yo observo por lo menos tres enseñanzas que quiero compartir contigo brevemente. Número uno, durante este tiempo de la vida que nos ha tocado vivir, ¿sabes? Nosotros vivimos esta vida alegres, felices, porque Dios nos va acompañando, porque el Señor nos da su bendición, porque Él va cuidando nuestro corazón y nuestra vida. Pero a veces nosotros vamos a pasar no por esos momentos de plenitud, esos momentos de alegría y de triunfo. A veces, en ocasiones, también la vida se nos puede complicar un poco y pasamos por esos valles, por esos momentos de descendentes, ¿verdad? Donde de alguna forma nos podemos sentir tristes, amenazados y de alguna manera muy vulnerables. ¿Qué podemos hacer entonces en medio de esta situación? Bueno, el rey de Israel va a la guerra y dice la escritura por allí que de repente uno de los soldados enemigos agarra su arco y tira una flecha así solamente al aire, como al azar. Y dice la escritura que esa flecha va y entonces cae en el cuerpo del rey de Israel, lo hiere y al final de la historia este rey va a morir. ¿Qué podemos aprender entonces de manera práctica y sencilla en este precioso pasaje de la escritura? Bueno, hay por lo menos tres enseñanzas. La primera de ellas yo la encuentro en estos versículos del 29 al 33 y le he puesto de la siguiente manera. A veces cuando la vida nos da un giro inesperado, nos encontramos con esas flechas que van al aire, ¿verdad? Y una flecha al aire, ¿sabes qué? Número uno, nos puede recordar, número uno, la importancia de vivir con integridad. Claro, a veces la vida se nos complica un poco, a veces la vida nos trae giros inesperados y estos momentos de dificultad nos tienen que recordar que debemos vivir nuestra vida con integridad, con una vida honesta, con una vida transparente, demostrando realmente un carácter cristiano. Te leo la escritura, dice el versículo número 29. Subió pues el rey de Israel junto con el rey Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Tú ponte tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Siria había mandado a los 32 capitanes de sus carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y se volvieron contra él para atacarlo, pero el rey Josafat gritó. Al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo,
pues estoy herido. Qué tremendo momento. Está el rey, se disfraza para entrar en la batalla y de alguna manera él pensaba que haciendo este movimiento estratégico iba a poder salir librado de en medio de esa batalla. Pero te recuerdo algo. Creo que nuestra vida cristiana, creo que nuestra vida, al final de cuentas, tenemos que vivirla con honestidad, con transparencia, con una vida de integridad. Necesitamos de alguna manera vivir con honestidad, vivir sin disfraces, sin ningún tipo de hipocresías en la vida, para que de alguna manera vayamos mostrando el carácter verdadero de Cristo en nuestras vidas. Creo que cuando revisamos la Escritura, por ejemplo, encontramos allá en la primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo número 2, en el versículo número 1, que nos dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No podemos ir por la vida pretendiendo ser alguien que no somos. No podemos vivir una vida con hipocresías. No podemos ir por la vida disfrazados. Vamos a ponernos más bien el carácter de Cristo sobre nuestras vidas, la armadura de Dios para poder entrar en las batallas y al final de cuentas vivir una vida de integridad y de honestidad. Hay una segunda enseñanza que yo quiero compartir contigo. Número dos. Estas flechas que de repente son lanzadas al aire, al azar de la vida, nos recuerdan, número dos, la incertidumbre de la vida. Claro, la vida es incierta, la vida nos ofrece muchas bendiciones, pero también diversos problemas. Y entonces nosotros tenemos que reconocer estas características de la vida. Este versículo número 34 que ya te leí dice lo siguiente, y lo voy a volver a leer. Dice: pero un hombre disparó un arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. ¿Sabes? El rey pensaba que disfrazándose él no iba a tener ningún problema en la vida. Pero sabes, a veces la vida es incierta, a veces nosotros no podemos controlar todas las circunstancias y tenemos que reconocer que la vida de alguna manera nos presenta diversos ángulos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en medio de esas situaciones? Creo que al final de cuentas tenemos que aprender a vivir con fe y con esperanza, poniendo y depositando nuestra confianza en Dios. Claro, la vida puede ser difícil, la vida nos puede abrumar, la vida nos puede sorprender, pero en medio de esas circunstancias que no podemos controlar, lo que sí podemos hacer es depositar nuestra confianza en Dios. Y hay una tercera y última enseñanza que quiero compartir contigo. Número tres, en medio de estos giros inesperados, en medio de estas flechas que cruzan el aire y llegan quizás a nuestras vidas de manera inesperada. Número tres, recordemos que Dios es soberano. Claro, Dios es soberano y nosotros debemos reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Dice el versículo número 38, dice: lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamían su sangre. También las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Sabes? Ya Dios había dicho que Acab iba a morir. Ya Dios había determinado en su palabra que de esa manera iba a ser. ¿Sabes? Dios es soberano y Dios es el que tiene control de nuestras vidas. Dios es el que tiene control de nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que entonces nosotros deberíamos de hacer? Creo que lo que nosotros deberíamos de hacer, aprendiendo de este pasaje de la Escritura, es vivir cada día agradando a Dios. Acab tuvo su oportunidad, sin embargo, no hizo caso del consejo de la palabra del Señor, hizo a un lado la palabra profética que Micaías le había dicho en algún momento y, sabes, recibió las consecuencias de sus acciones. Pero detrás de todo esto, recordemos, tenemos un Dios soberano que nos cuida, que nos ayuda, que nos sostiene y que tiene planes y que tiene propósitos para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te acompañe en tu recorrido de este día, que tenga su gracia y su misericordia sobre ti, sobre tu familia y sobre todo cuanto hagas. Muchísimas gracias por habernos permitido acompañarte en este espacio devocional y anhelamos que nos podamos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.